encanta esta cosa. Hola a todos, aquí el Huesoman. Después de ver Jurassic World Rebirth, me quedé pensando en lo que dije en mi review. Por cierto, si no han visto mi review, vayan a verlo. Y me quedé pensando en la escena que dedican a darnos información que al final no lleva a ningún lado. Y me quedé con ganas de analizarla más a fondo. Pero, como la gente suele funcionar mejor con ejemplos, quiero comparar esta escena con la escena inicial de una de mis películas favoritas, Perros de Reserva de Quentin Tarantino. Así que de una vez aviso, si hay alguien que no haya visto ni Jurassic World Rebirth ni Perros de Reserva, les advierto, este video contiene spoilers fuertes de ambas películas. Sobre aviso, no hay engaño. Dicho lo anterior, empecemos. Esto es El Huesoman Opina y esto es Construcción Narrativa y el Poder del Diálogo. Toda historia se cuenta a través de los personajes principales. Ellos son nuestros ojos a lo largo de la película, por lo que si vamos a pasar varias horas con estos personajes, estos deben ser o bien agradables o al menos interesantes. Porque lo peor que puede hacer una película es hacernos sentir que estamos atrapados con personajes apáticos que nos caen de la chingada o que su historia nos vale madre y ni siquiera queramos ver más de ellos, que ni siquiera nos interese lo que les esté pasando. Y mientras más profundos sean los personajes, mejor. Esto es a lo que llamamos personajes tridimensionales, es decir, si nos presentan a un héroe, entonces debemos verlo hacer el bien. Pero debemos saber por qué lo hace. Y más importante aún, lo debemos cometer errores. Tener sueños, saber por qué puede sentirse triste y vulnerable, pero también confiado en ciertos momentos. En resumen, deben sentirse como seres humanos. Porque si no, entonces son estereotipos con patas sin profundidad narrativa y normalmente estos personajes dan hueva. Y si bien en el cine existe la regla casi sagrada para los guionistas que dice muestra, no lo cuentes, también el diálogo debe ser una parte precisa para que la información que se nos está entregando a nosotros como espectadores tenga una importancia narrativa y no solo sea información inútil para justificar la falta de acciones. Pues bien, en Jurassic World Rebirth tenemos un momento que sirve para que conozcamos mejor a los personajes. Resumen de la película. El CEO de una importante farmacéutica y que desde inicio apesta que va a ser el villano de la historia, quiere conseguir el ADN de los 3 dinosaurios más grandes que existen en el mundo, para desarrollar una medicina que puede salvar la vida tanto de los dinosaurios que ya se están extinguiendo en el mundo como otras enfermedades varias. Para ello contrata a unos mercenarios, Sora Bennett y Duncan, los personajes de Scarlett Johansson y Mahershala Ali, y al Dr. Loomis, que es el personaje de Jonathan Baylis. Pero al inicio de la película, nuestro hombre de negocios tiene problemas para reclutar a Sora a la misión, ya que dice que tuvo bastante ya de este estilo de vida. Pero no nos dicen del todo qué fue lo que pasó. Solo nos dan un diálogo clásico de puedes leer mis expedientes, pero no significa que me conozcas. Cosas así por el estilo, es mucho cliché, pero bueno, a fin de cuentas esto sirve para darle un poquito de misterio al personaje, para que poco a poco, de manera gradual, sepamos de su historia. Al final, obviamente, sí la convencen de unirse a la misión y cuando todos se dirigen a la isla para buscar a los dinosaurios, tenemos la escena que quería comentar. En esta escena, Sora y Duncan empiezan a hablar del pasado de ambos y nos enteramos de que la última misión de Sora terminó mal cuando su compañero murió en acción y de forma un tanto inesperada porque fue de golpe y ni siquiera se dio cuenta, ni él ni Sora. Entonces ella ya quiere dejar el oficio de poner su vida en peligro y encima nos dice que por estar en este estado de perfil bajo, se perdió el funeral de su propia madre. Un dramón en resumen. Ahora, tener el backstory del personaje está bien, porque como dije, eso le da tridimensionalidad. El problema es cuando los diálogos no hacen conexión con la forma de actuar del personaje. Nos dijo que ya no quería hacer este tipo de misiones. Sin embargo, durante casi toda la película
la vemos pasársela de puta madre. Salvo por los obvios momentos de tensión cuando hay dinosaurios, el resto de la película se ve como si aún disfrutara de su oficio. Por lo que al final todo su suspenso, bueno, más bien todo su supuesto drama, se siente como un mero diálogo para enganchar al espectador de que tiene una historia muy profunda. Pequeño ejemplo. En Los Siete Magníficos tenemos el personaje de Goodnight interpretado por Ethan Hawke. Un personaje que al igual que Sora es contratado por sus habilidades militares. Sin embargo, durante casi toda la película lo vemos fallar constantemente porque este men sufre del estrés postraumático de la guerra. Así que este hombre nos cuenta por qué está en ese estado mental, pero más importante aún, lo vemos reaccionar de manera coherente con su historia. Así que para que toda la historia de Sora no fuera un mero diálogo sin sentido, nos debieron haber mostrado a lo largo de la película que batallara por hacer su trabajo. Sobre todo después del primer encuentro con dinosaurios en la isla, en donde un espinosaurio se come a un personaje que cuando nos lo presentaron se dejó muy en claro que también era un buen amigo de Sora. Es decir, se volvió a repetir la desgracia que le estaba orillando al retiro, pero ahora ya no le afecta. Qué conveniente. Porque además, a la que contrataron para la misión fue directamente a Sora. Y ella, para completar la misión y jalar que iba a haber buen varo en ese negocio, ella jaló a gente que ella conocía, a sus compas, para que se integraran a la misión. Y repito, ¿no le afecta haber llevado a varios de sus amigos a una muerte segura? Porque al final de la misión mueren 3 de ellos. Entonces, ¿en dónde está la coherencia narrativa entre lo que nos dijo y lo que vemos? Y Duncan no se queda corto en este tema. En la misma escena en donde se nos cuentan los traumas de Sora, también nos cuentan la historia de él. Y nos cuentan que se separó de su pareja tras la muerte de su hija. Digo, esto sí me parece un motor bastante fuerte para el personaje. Si no fuera porque la película desaprovecha la oportunidad de hacerlo interactuar con un personaje clave. Y es que los personajes cuando están en su viaje para ir a la isla se topan con una familia que naufragó estando cerca de donde ellos estaban. ¿Y qué aporta exactamente esta familia a la trama? ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! Neta, todos estos personajes son un puto lastre porque no solo no es que aporten a la trama, sino que además le restan a la misma y hace que se sienta más lenta porque no llegan a ningún lado. La única forma en que estos personajes hubiesen tenido una función narrativa hubiera sido la siguiente, que después de haber sido rescatados, surge el ataque del mososaurio y los espinos, que los personajes se hubieran separado en equipos mezclados, es decir, que Sora y Loomis se quedaran con el papá de la familia y la hija mayor, que el villano se hubiera quedado con el hippie y Duncan se quedara con la niña. Y esta separación no lo hice de manera aleatoria, lo hice con un propósito narrativo. Ya que, por cierto, esto no lo había dicho, el personaje de Loomis se siente triste porque el museo en el que él estaba trabajando al inicio de la película se está quedando sin fondos porque la gente ya no le interesan los dinosaurios. Y la familia, específicamente el papá y la hija mayor, comentan básicamente que al chile qué bueno que ya se están muriendo los dinosaurios otra vez. Entonces, tener a un personaje pro dinosaurios tratando de entender por qué a estas personas ya no les interesan los mismos hubiera sido muy interesante, a la par de que Loomis también les hubiese podido decir por qué es un milagro volver a tener estas criaturas vivas. Se hubiera generado un debate interesante como lo tuvimos en la Jurassic Park original. Y hablando de Sora, ya que ella es el único personaje con conocimiento de campo para sobrevivir, haberla visto luchar con sus demonios de que pues ya mentalmente está inestable por sus traumas, hubiera sido interesante. Hubiera tenido que luchar contra sus traumas para evitar que los civiles pues no fueran dinocroquetas. Así todos tendrían un desarrollo parejo y también la trama se hubiera sentido más rica. Y por otro lado, ver a Duncan cuidar de la niña hubiera sido un arco de redención perfecto para él, ya que el sentimiento de culpa de perder a un hijo hubiera sanado al tener la oportunidad de proteger a una niña que está en una situación en la que él sí puede intervenir y protegerla. Y al final incluso se hubiese sacrificado por ella. Ah, sí, porque esa es otra. Al final quieren hacer este noble sacrificio del personaje cuando Duncan se aleja distrayendo al D-Rex para que los demás puedan huir.
Pero el momento del sacrificio lo cortan. O sea, cuando ya el monstruo parece ser que se lo va a comer, cortan la escena y pasamos a otra cosa. Por lo que tú ya de antemano sabes perfectamente que este cabrón no murió. Y dicho y hecho, no murió. Entonces, tienes a todos los personajes con traumas e historias suficientes para contar una buena historia. Pero lo desaprovecharon todo. Todo lo desacomodaron y, como ya dije, los personajes no reaccionan acorde con lo que dicen. Por lo que toda esta escena de diálogo con la que comencé el video se termina sintiendo sumamente vacía. Porque básicamente está simplemente ahí para hacernos sentir empatía barata. Porque no tiene ningún sustento narrativo ni en la propia película. Ahora, pasemos al buen ejemplo de diálogos que aportan y hasta dicen partes de la película sin que tú siquiera te des cuenta. En Perros de Reserva tenemos la apertura en la escena de la cafetería en donde se habla de Madonna, de una libreta de contactos, de las meseras y las propinas, en fin, todos temas que dichos así no tienen una chingada que ver con el tema de la película, pero créanme, sí que lo tiene. Contexto, y te la comes sin pretexto. Perros de Reserva trata de un equipo criminal liderados por el jefe mafioso Joe y su hijo Nice Guy Eddie. Ellos juntan a un grupo de criminales que entre ellos no se conocen y usan alias siendo los personajes más importantes el señor Blanco, el señor Naranja, el señor Rubio y el señor Rosa. Y bueno, también están el señor Marrón y el señor Azul, pero estos en realidad no importan tanto, ya llegaremos a eso. Pero la trama de la película es que este grupo criminal van a asaltar un banco y sin embargo el golpe sale mal. Entre otras cosas porque tienen a un infiltrado entre ellos. La película no es sobre el robo, sino sobre cómo intentan sobrevivir tras las consecuencias del fallido golpe. Ya que este se fue, por decirlo amablemente, directamente al carajo. Y es aquí en donde el inicio de la cafetería resulta ser clave. Quentin Tarantino es conocido por muchas cosas. Sus personajes, su excelente selección musical, sus referencias al cine clásico, la violencia usada de forma casi cómica y sobre todo sus diálogos inteligentes y muy bien estructurados. Y todo eso lo demostró desde esta película, la cual por cierto fue su ópera prima. ¿Por qué digo que el diálogo es inteligente? Vamos por partes. De entrada, en ningún momento te dicen que estos vatos son criminales. Vaya, ni siquiera se sugiere. Y eso hace que cuando uno ve esta película por primera vez, no se entera de toda la información que nos sueltan. Al inicio, casi toda la charla la llevan el señor Marrón y el señor Azul, lo cual resulta gracioso, porque son los personajes con menos presencia en la película. De hecho, son los primeros en morir. Dude, el señor Azul incluso muere fuera de pantalla. Y por otro lado, Marrón habla y habla, pero es bien distraído, no tiene concentración, lo que quizá explica cómo bajó la guardia y le terminaron pegando un tiro entre las cejas. Después tenemos al señor Blanco que le quita la libreta a Joe, y cuando este se la pide, le dice que no, y hasta le da condiciones para devolvérsela. Lo que esto significa es, primero, que entre estos dos hay demasiada confianza, es decir, son amigos, pero también que Blanco no tiene problemas al ponerse al tú con absolutamente nadie. Ni siquiera con su jefe, lo cual al final se remarca cuando justamente es el señor Blanco que sin pensarlo dos veces es capaz de levantar un arma contra Joe. Pero bueno, después de ver cómo Blanco está jode y jode a Joe, habla el señor Rubio y pasa esto. Hey Joe, want me to shoot this guy? You shoot me in a dream, you better wake up and apologize. Aquí se nos están revelando tres detalles bien importantes. Primero, que el señor Rubio es un cabrón violento, ya que su primer sugerencia es dispararle, es decir, es un güey gatillo fácil, lo que se termina de confirmar cuando más adelante en la película nos dicen que la película se armó una balacera y quien comenzó el tiroteo fue Rubio. Segundo, que es un cabrón leal. Recordemos que nadie de los señores colores se conocen entre sí, solo conocen a Joe y a Eddie. Por lo que el señor Rubio no tiene manera de saber si el señor Blanco es realmente un amigo de Joe o solamente es un güey que calificó para la chamba. Así que después de ver cómo Blanco anda de igualado con Joe, él es el primero en alzar la voz para defender a su jefe. Cosa que efectivamente se confirma cuando tenemos el flashback del señor Rubio y nos dicen que estuvo en prisión por un trabajo que había hecho para ellos anteriormente y al final se comió todos los años de sentencia con tal de proteger a Joe y a Eddie. Y al final cuando el señor Naranja mata al señor Rubio, Eddie se enoja. No solo se enoja, se recalienta, imagínate, mataron a su mejor amigo.
Y es que además no solo es el hecho de que lo mató, es que además intenta encubrir su fechoría diciendo que Rubio los iba a traicionar. Y Eddie les explica a todos que Rubio pudo haber salido antes de la cárcel si tan solo hubiera delatado a Joe, cosa que jamás hizo. Y tercero, es que estamos viendo de forma muy sutil un pequeño foreshadowing. Para los que no estén familiarizados con el término, es decir, nos están adelantando algo que va a ser importante más adelante en la historia. Y es que con esta pequeña interacción pasivo-agresiva, ya nos están diciendo que más adelante va a haber justo una rivalidad entre Rubio y Blanco. Después tenemos la parte en la que ya todos terminaron de comer y les toca poner su parte para la propina, pero el señor Rosa es el único que no piensa contribuir. Primero quiero remarcar la genial ironía, y es que, como digo, al principio no nos dicen quiénes son estos tipos, por lo que resulta curioso y bastante gracioso a la vez verlos discutir contra el señor Rosa de que hay que dejar propina porque las meseras se sustentan de eso, prácticamente están abogando por la economía de las meseras. Y recuérdenme, ¿qué es lo que pasa después de esto? Pues que estos hijos de puta van a robar un banco. Quería remarcarlo, lo siento. Pero retomando, el ver la postura y las respuestas que da el señor Rosa nos dejan en claro dos cosas. Primero, que este es un cabrón que ve solo para sí mismo. Mientras que todos ponen su parte, a él solo le importa mantener su cartera cerrada. Y defiende incluso su postura hasta que Joe llega y le tuerce el brazo. Come on, you. Cough up a bucket, cheap bastard. I paid for your goddamn breakfast. All right, since you pay for the breakfast, I'll put in, but normally I would never do this. Y esto más adelante tiene repercusión cuando al final de todo, cuando todo se va bien cabrón al carajo, es precisamente Rosa el único que logra sobrevivir de todo el equipo. Porque todos se estaban apuntando entre todos, ya no había confianza entre nadie, y lo único que hizo el desgraciado de Rosa fue esconderse hasta que ya pasara todo el caos. Ahora sí que el maldito literal aplicó la de aquí se rompió una jerga y todos a la verga. Y segundo, que el cabrón en realidad es bastante analítico, ya que durante la discusión saca unas observaciones bastante ciertas. This is a hard job. So is working at McDonald's, but you don't feel the need to tip them, do you? Well, why not? They're serving you food. But no, society says, don't tip these guys over here, but tip these guys over here. That's bullshit. Y precisamente por eso, él es el primero en darse cuenta de que todo el atraco era una trampa, ya que los demás todavía ni terminaban de darse cuenta o incluso no querían admitir que habían sido engañados. Es más, tanta fue la precaución del señor Rosa que incluso no llevó los diamantes al lugar de encuentro porque sabía que algo apestaba en ese lugar. El güey era codo, pero era muy listo. Y mientras pasa toda la discusión de las propinas, el que legítimamente se toma esto muy a pecho es el señor Blanco. Mientras los demás solo hacen bromas y se lo toman a coto, Blanco le presenta todos los puntos al señor Rosa sobre por qué es importante darles propina a estas mujeres, ya que por lo general las mujeres meseras son personas sin estudios, que están sobreviviendo con lo que pueden. Demuestra que es un personaje que ve por las personas que tienen situaciones de vida complicadas, lo que ya nos deja ver una cosa: será un ladrón, pero es un hombre con mucha humanidad y con un sentido de cuidar a la gente. Y todo esto se demuestra durante toda la película, ya que el señor Blanco tiene que cuidar al señor Naranja y hasta se pone bravo con todos los demás quienes querían abandonarlo y dejarlo a su suerte. Incluso, como ya dije, levanta su arma contra Joe porque es precisamente Joe quien se da cuenta de que el señor Naranja es el infiltrado del equipo. Y ya que estamos hablando del rey de Roma, hay que pasar justo al señor Naranja. Y es que de todos los diálogos que se dijeron durante esta escena, el que es quizás el más importante de todos es este. Wait a minute. Who didn't throw in? Mr. Pink, Mr. Pink. Why not? you don't tip. You don't tip. What do you mean you don't tip? They don't believe in it. Shut up. En resumen, el jefe busca respuestas. Todos se quedan calladitos, ni siquiera se inmutan. Y el único que habla para chivarle al jefe lo que quiere saber es justamente el señor Naranja. Nada más con estos diálogos, Tarantino de forma bien sutil ya nos estaba avisando de que este cabrón era la rata encubierta. Por eso digo que los diálogos son tan importantes. Y eso que hablé solo de los aspectos más importantes de la trama, porque también hay muchos detalles interesantes, como cuando el señor Rosa habla precisamente sobre las propinas y dice que a su parecer la mesera no se la había ganado porque no le había servido más café. Y precisamente unos minutos antes del diálogo vemos cómo Rosa quiere tomar de su café, pero ve que la taza está vacía y con mucho molestar está buscando a la mesera.
Por eso dicen que el diablo está en los detalles. Por eso mismo es tan genial que Perros de Reserva nos dibuja perfectamente bien quién es cada uno de estos personajes, a pesar de que la película comienza con todos ellos hablando de temas sumamente randoms que nada tiene que ver con la trama. Mientras que en Jurassic World Rebirth nos intentan decir quién es cada personaje, pero que simplemente no coincide con lo que vemos de ellos en pantalla, por lo que toda esta escena y los diálogos que se dicen en ella no se sienten como una conversación, pareciera que los personajes están leyendo su biografía en Wikipedia. Así que, amigos escritores, con todo lo que acabo de comentar, espero haberles ayudado a tener una mejor idea de cómo escribir diálogos coherentes para que los personajes se sientan narrativamente hablando más ricos y que estos efectivamente, lo que digan, lo demuestren. Gracias a todos por ver este video. No olviden suscribirse, darle like, ya saben toda esa rutina. Estén atentos a los videos que ya he hecho y más importante aún, estén atentos a los videos que ya se vienen, porque se vienen cositas y estoy muy ansioso de compartir más con ustedes. Esto fue El Hueso Man Opina, yo soy El Hueso Man. Cheerio.